como fuente de naturaleza, como fuente de verdad, como fuente de sentimiento. Es más, esto nos permitió que cada uno tenga derecho a elegir. Yo existo, que es lo que reclama todo joven frente a los adultos. Cada uno quiere existir en donde está. ¿Bien? El arte expresión es el momento que hubo la revolución en la cultura, a través de la pintura, que se llevó después a la arquitectura, se llevó después a las modas, a los diseños de ropa, que se llevó después a la estructura de las ciudades, y cada ciudad tuvo derecho a su modelo, su origen, y terminaron un poco la propia. Pero vean que el cuadro que dio origen a la pintura, al nombre, fue porque un periodista dijo, pero no es que una expresión, sí, pero la expresión del sujeto. Y cuando nosotros estamos en la educación, ¿no sería nuestra intención que cada sujeto se pueda expresar y ser como él mismo podría ser? Bien, para eso confirma, primero, un respeto a la diferencia, segundo, un respeto a cada uno de nuestros educandos, que cada educando pueda ser quien es él mismo, y de esta manera también respetar a los otros educandos. El máximo respeto de convivencia es cuando cada uno respeta la diferencia que tiene con el otro. El máximo respeto es el respeto a la diferencia del otro. O sea que aceptar la filosofía que tenemos un valor. Y eso se confirma cuando declaramos que todos los individuos tienen derecho a ser vivir o ser humanos. Y después declaramos que todos los jóvenes tienen derecho a la educación. Porque todos son sujetos de educación. Bien. Ver entonces cómo fue construyéndose ese pensamiento, pienso que por la flechita, ¿no? Acá tenemos la experiencia de otro grupo, dos más que son Monet y Manet. ¿Cuál es una manera que existimos? ¿Por qué ahí hay personajes que pueden existir? Si toman en cuenta la luz, la pintura, la mayor razón que puede existir es porque hay un blanco blanco, el blanco y el negro. Lo otro es fondo. Los sujetos existen porque es un contraste con el fondo. Existimos como sujetos cuando salimos del cartel del fondo, cuando dejamos de pertenecer al decorado, cuando asumimos lo que pensamos, lo que decimos, lo que somos. El sujeto existe cuando se asume, no cuando queda en el fondo, no cuando queda en el decorado, no cuando queda en el número. Había 10.000 personas, sí, pero había solo 2 artistas. Es bien interesante, se puede aplicar. Ahora, existe por este contraste de sombras y luces. El arte del impresionismo fue cómo distribuir las luces y las sombras. Bien, pero el sujeto también. El problema es cómo se distribuye el mismo, las sombras es el arte. Ahora, el siglo XX tuvo ese deslumbramiento, porque el siglo XX, después que se cansaron de las guerras, la humanidad se puso a pensar en ella misma. Y entonces estuvo buscando nuevos horizontes, y un nuevo horizonte se tendría el sujeto, ¿no? O sea, primó, en lugar de seguir haciendo la copia del modelo, lo que primó fue la sensibilidad de cada artista. Es como si usted dijera, a todos los niveles podemos aplicar eso. Es como si en un parcial, ¿qué prima? ¿La copia de lo que dice el profesor o la sensibilidad del alumno para comprender el tema? Y eso sí. Pero también depende del profesor, porque capaz que ponerle que vos pensás en lo que vos sentís con tus palabras y te lo ofrece. Entonces es un profesor que te lleva al clasicismo. Y bueno, pero ya pasó 3 siglos eso. Te llevó para atrás en vez de llevarte para adelante. El profesor tiene que llevarte siempre para adelante. O sea, tiene que hacer crecer el sujeto. Ahora, qué lamentable que te lleve para atrás, porque tiene que llevarte para crecer. O sea, todos ustedes están entre 12 y 15 años. Por tanto, están todos creciendo. Si te llevamos para atrás... No, 12, 15 años estudio.
Bien, seguimos con otros ejemplos. Y acá les voy a mostrar el cuadro donde se inventó el campo de aprendizajes. Bien, ¿qué ven aquí y qué ven acá? Son dos cuadros de Monet. Uno cuando volvió de Holanda con muchos tulipanes y otro fue a vivir en su atelier en un barco para estudiar, ¿sabe lo que? ¿Cómo poder pintar el movimiento del agua? ¿Y cómo se puede pintar que los rayos solares atraviesan el movimiento del agua? Para estudiar eso se pasó un tiempo en su atelier en un barco, para comprender el juego de las luces cuando los rayos solares atraviesan el agua, en un lago. Bueno, esto da esa situación. Acá la pintura permite ver cómo se mueven las olas a través de la brisa. Bueno, cuando estamos delante del verdadero cuadro, estamos como acá delante de la transmisión de la fuerza de la luz apaga un poco el valor de la pintura, pero cuando ven el cuadro de ese es impresionante como fuerte. Y acá, ¿qué ven acá? Un campo. ¿Eh? Un campo. Un campo, ¿qué más? No veo nada acá. Una niña con la madre, ¿qué más? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la madre? Es verdad que el no poder mostrar ese cuadro original es una pena, porque se ve mucho más que lo que vemos acá. Miren bien, trabajan con el lente de ustedes cada uno, que luego aumente la visibilidad. Si no hay una casa allá en el fondo. Yo veo algo azul ahí al principio, pero no sé qué es. Hay un rollo de algo en el medio y algo en el fondo. En el fondo, Pero en el medio. una gaucha y arena, ¿no? Y acá una caseta. Una casa. Pero allá no se ¿Y ve. acá? Y acá hay todo. Bien. Y en la nube hay una cara y no enfrentada, dos caras enfrentadas. Este cuadro me inspiró para que A las caras sí veo. que llamamos el campo pedagógico. Este es un campo pedagógico pintado por Este es un campo pedagógico pintado por Monet, pero yo le di el título de campo pedagógico. No se llama así. ¿Pero saben por qué? Él pintó estos tres personajes que están acá, acá. Esta es la entrada al campo pedagógico y esta es la salida. Esta es la formación que sufren los sujetos cuando atraviesan el campo de Mapores. Son los mismos tres personajes, es como nosotros cuando atravesamos un campo pedagógico de creatividad. Sos casi el mismo, pero sos la misma persona. Después que pasaste por la creatividad, sea en la pintura, en la música, en el teatro, en la expresión corporal, atravesás pero el aprendizaje te modifica. Es que como yo te dijera, aquí está, cuando vos entras al campo pedagógico, y todo este pasaje es un aprendizaje, y acá están las mismas personas, pero son diferentes personas. Son las mismas, pero no son las mismas, porque hubo el aprendizaje. El campo pedagógico es el atravesar el proceso de aprendizaje. O sea, estamos tomando de quienes pintan, estamos tomando elementos que nos inspiran a organizar la pedagogía. Ya hablamos del por qué el arte expresión. La expresión y el arte construye un nuevo sujeto. Ahora vemos que en realidad ponemos a funcionar siempre un campo pedagógico. ¿Qué tiene que ocurrir en ese campo pedagógico? Que los sujetos aparentemente entren y salen aparentemente iguales, sin embargo se aprendieron, no son lo mismo. Hay un proceso en atravesar el campo pedagógico porque por la creatividad y por la interacción tenés un aprendizaje. Todo aprendizaje es el atravesar un campo pedagógico, que puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 año. Pero atravesás un campo pedagógico. Es como si podés atravesar una materia. Si tuvimos o tenemos 10 clases, estamos atravesando el campo pedagógico de la materia que hoy se llama expresión articulativo o metodología.
otra materia se llama de otro nombre, pero es atravesar un campo pedagógico porque es el proceso en el cual atravesamos un espacio de aprendizaje. Y hay relaciones entre los sujetos y relación del sujeto con los objetos. Estoy descubriendo cómo se hace la metodología educativa. Abrís un campo pedagógico y la atraviesan los sujetos y debe atravesar con la relación a las artes, él se transforma y aprende. El campo pedagógico es el lugar de la expresión por el cual el proceso de aprendizaje se desarrolla. Y que ya fue pintado por Monet hace ya mucho tiempo. El mismo personaje aparente entra y sale, pero no es el mismo, porque atravesó el campo de amapolas. El campo de amapolas. Ahora, me ayuda que yo estoy pidiendo de ustedes un poco una poesía simbólica del pensamiento. No estoy pidiendo una comprensión literal. Primero porque no estamos muy acostumbrados en el ICEF a ver pinturas, al menos de esta magnitud que tienen, son tan fuertes, tan simbólicas. Segundo porque no estamos acostumbrados a ver que la cultura de la educación física también se origina en un proceso de pedagogía que extrapola todas las aplicaciones, extrapola la matemática, extrapola la anatomía, extrapola el atletismo, extrapola todo. Y esto es lo que hace la cultura, que hay elementos significativos que lo vas a llevar siempre contigo y lo vas a llevar a todas las áreas. El problema es atravesar un campo de aprendizaje, que lo hagas en arquitectura, que lo hagas en filosofía, que lo hagas en matemática, que lo hagas en educación física, es siempre atravesar un aprendizaje y siempre trabajar un proceso que te cambia. Aunque tu nombre y tu apellido sea el mismo, aunque tengas el mismo nombre, el mismo apellido, el mismo color de cabello, no sos el mismo porque atravesaste el aprendizaje. Ahora, lamentablemente a veces no aprendemos nada y entonces somos los mismos. Pero lo interesante es atravesar, como que también es interesante saber cómo la luz atraviesa el lago y cómo representamos eso. Cómo mostramos al exterior que somos distintos porque la luz del sol nos atravesó. Cómo mostramos el exterior de nosotros mismos porque aprendimos. Es como si dijéramos, ¿en qué sos diferente que pasaste 4 años en el instituto? ¿Y por qué algunos están tristes, otros están alegres? Pero fueron 4 años de alegrías y tristezas. Y en el resumen final, habrá algunos que sonríen mucho, otros más o menos, y otros que lloran. Pero el atravesar un campo de aprendizaje es atravesar un campo pedagógico, como atravesar la pintura. Así, en esto estamos creando la metodología a través de la lectura, de la inspiración de los cuadros. Bien, acá vienen otros elementos más. Otros elementos, ¿cómo les llamarían ustedes? ¿Qué nombre le darían a este cuadro? Mona Lisa pálida, con pelo corto. También puede ser. Este cuadro es el autor de Detrás de la envidia. Opa. ¿Quién da acá para llamar que sea detrás de la envidia? Capaz que responde al concepto más allá de mujer de ese. ¿Qué No, dijo? posiblemente corresponde a la actitud que alguien tiene frente a la envidia de otro fenómeno, pero solo el pintor lo ve y lo plasma en un personaje. Ahora, puede ser que comprendamos que estos ojos o este gusto pueda darnos una envidia, pero, o sea, es lo que cada uno ve, porque el sujeto tiene la capacidad de atravesar la realidad que está allí. Es como si yo le dijera a ustedes, ¿qué rostro le ponen a si ustedes se miran dentro de 5 años? Interesante, les pido a todos, pongan el rostro que tendrán dentro de 5 años. No estamos acostumbrados a eso. Porque no estamos acostumbrados a representar la expresión de lo que queremos ser o de lo que somos. Casi estamos acostumbrados a la expresión que nos piden que seamos. No estamos acostumbrados a la expresión de quién queremos ser, porque a veces el proyecto nos pide fuerza. Entonces, es un proyecto de vida del que estamos obligados a transitar. Pero el proyecto de vida por lo que somos. Ahora, el pintor acá pintó lo que él vio a través de la imagen de la mujer. Bien, y acá es otro donde muestra luego la fuerza de la pintura y los contrastes de lo oscuro y lo blanco, ¿no?
la necesidad de representar este personaje, pero le puso un sombrero blanco, un mantel, y acá. O sea, de nuevo el estudio de las luces para hacer aparecer los personajes. El contraste es lo que hace de nosotros la diferencia de unos con otros y es lo que nos permite ser identificados. Y si dijéramos que aprender es un proceso de contraste, de identidad, ¿qué aprendemos de los otros entonces? Interactuando. y aprendiendo y justamente asumiendo las diferencias. El aprender es un contraste de diferencias, no es un terminar diciendo lo mismo, es asumiendo la diferencia de nuestros pensamientos, de nuestras historias o de nuestras reflexiones. Eso no quita que tengamos que convivir, al contrario, tenemos que aprender a convivir porque somos diferentes. Si no, no habría necesidad de aprender, ya viviríamos todos iguales. Si no hay diferencias, no habría problema para convivir. Pero como somos diferentes, ¿cómo aprendemos a convivir con la diferencia? ¿Bien? Acá tenemos otra expresión de Renoir, que es otro pintor, y acá de nuevo el trabajo de los especialistas. Este personaje sufre porque este azul resalta dentro de este fondo más bien claro. Y este hermoso rostro aparece porque hay un sombrero rojo. Y el contraste del rojo con el blanco permite existir. O sea, ahora llegamos a la concepción misma que para poder existir necesitamos la diferencia con el otro. Vean hasta dónde llegamos, recién tenemos que buscar si somos capaces de vivir con la diferencia, cosa que a veces se complica. Es más, solo con la diferencia en el contraste podemos aparecer. O sea que si no tenemos diferencia es difícil de poder aparecer. ¿Cuándo surge el sujeto? Cuando el sujeto no es lo mismo que el otro. De esta forma es complicado esto, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Da sueño? Sí, da sueño. No tiene casi nada que ver con lo habitualmente de los cursos. Pero estamos en otro universo acá. Estamos en el universo de la arte expresión. Y estamos en el universo de lo que dio un cambio cultural enorme que todavía no estamos viviendo bien claro. Todavía no podemos comprender por qué la pedagogía tuvo necesidad de dejar el producto para pensar en el sujeto. Y acá se está diciendo que el sujeto existe porque hay contrastes. Y el contraste puede venir del contraste de unos con otros o del contraste de uno con los objetos que están alrededor nuestro. Claro, lo que pasa es que estamos habituados a que casi siempre los objetos que nosotros manejamos son una pelota de fútbol o de básquet o una cuerda de atletismo. Manejamos poco otros objetos y estamos poco acostumbrados a representarnos nosotros mismos. Solo cuando participamos en los Juegos Olímpicos que vemos que quienes corren, que son diferentes, porque uno pone 10 segundos, pone 9, uno deja atrás al otro. O cuando ahora en la final de básquetbol, que pensaba que tal vez Estados Unidos iba a perder y ganó por 20 puntos. Uruguay llegó al campeonato, perdió en las clasificaciones para el campeonato. Quiero decir, el problema es que tenemos que ir mucho más lejos de lo que somos en educación física para comprender que el problema es cómo el sujeto aprende. Pero el sujeto aprende porque justamente hay contrastes. Y porque del fondo surge el sujeto que es presente. Esto lo hace, la pintura ya es fatal, nosotros no tenemos fatal porque no estamos acostumbrados a relacionar pintura con nuestra profesión. Acá vemos a alguien muy determinado porque Van Gogh se enojó tanto el día que se enojó con un colega que se cortó una oreja, ¿no? Y hasta qué punto. Pero acá ya mostraba las pinceladas fuertes, los libios, con las pinceladas fuertes, y el contraste. Ahí no es diferente. El contraste. Esto le da valor a todos los otros y todos estos le da valor a esto. Vean qué interesante. Esto se ve, por ejemplo, cuando hay un centro de arte para el conocimiento, por ejemplo, en la vida diaria más cercana también se ve otro ejemplo. Pero una nota se puede destacar porque hay otros que hacen de fondo. ¿Qué hacen de fondo? Y ahí surge la diferencia, ¿no? Ahí surge la diferencia. A veces nos cuesta un poco porque
Solo en el fútbol estamos un poco acostumbrados a que hay un equipo que tiene un Messi o un Maradona.